Conversando y conviviendo unos días con monjes, aprendí algo que si lo entendés bien, te cambia la manera en la que ves las cosas. No sufrimos por lo que pasa, sufrimos por lo que nuestra mente hace con aquello que nos pasa. Y lo más loco es que la neurociencia habla de eso mismo, solo que con otras palabras. Primero hay que entender que el budismo no nace a partir de un dios, no hay algo específico en lo que creer, nace como simplemente un método de entender cómo funciona la mente y qué es lo que hace sufrir a las personas y cómo podemos hacer para reducir de alguna manera a ese sufrimiento. Buda no estaba intentando convencer a nadie de una historia, no se trata en el budismo de creer algo, él simplemente estaba intentando entender el problema humano más básico de todos, el sufrimiento. Cómo la mente se agarra, se apega, se asusta, y ahí aparece, ¿no?, todo este sufrimiento. Y en el budismo hay una palabra clave, dukkha, que no significa solo dolor, significa algo mucho más que eso. Significa una incomodidad de fondo, una leve sensación de que algo está mal, de que algo falta, de que algo debería ser distinto. ¿Y cuál es la causa de eso? No es la vida, no es el sufrimiento por el estar vivo, como muchas veces se malinterpreta, es el apego, como ese impulso de querer, de que las cosas salgan como uno quiere. Un impulso automático de querer, de que la realidad se acomode a lo que yo necesito para sentirme a salvo. Apego no es amar. Apego es, si esto no sale como yo quiero, no me voy a sentir bien o no voy a estar bien. Apego es cuando tu paz depende de que la realidad obedezca. Me apego a una idea, me apego a bienes materiales, me apego a sensaciones, me apego a amistades, me apego a relaciones. Pero antes, pensémoslo un poquito del lado de la psicología y la neuropsicología. Ya sabes que el cerebro funciona por modelos predictivos, porque lo hablamos en el video anterior. El cerebro no espera a ver qué pasa, predice, completa, interpreta. El sistema nervioso está diseñado para una cosa, reducir la incertidumbre. Entonces creamos reglas internas que nos van a ayudar a sobrevivir a cualquier incertidumbre. Entonces aparece esto de, sé que si pasa esto va a terminar así, que si él me responde de esta manera es por esta razón, que si hago esto voy a tener tal resultado. Y empieza a crear lo que creemos que tiene que pasar. ¿Y qué pasa cuando eso no se cumple? Cuando eso que pensamos, esa expectativa que creamos no se cumple, ahí aparece el sufrimiento, que el budismo lo llama de dukkha. Es un filtro mental y no reaccionas al presente, a lo que está pasando en ese momento, sino a lo que tu cerebro cree que debería estar pasando en ese momento. Por eso hay muchas personas que viven una vida normal por fuera y por dentro viven en guerra. Porque su mente aprendió que el mundo es peligroso, de cierta forma. En el budismo no se analiza tu infancia, se observa simplemente qué hace la mente cuando quiere evitar sufrir. Sin embargo, la psicología hace el trabajo complementario y es eso lo que nos permite entender por qué o cómo pasó que esa mente aprendió a aferrarse de esa manera. Y cuando miramos eso de cerca, aparecen siempre los mismos núcleos, lo que en psicología llamamos los miedos básicos. Por ejemplo, empecemos con uno de los miedos más básicos, el miedo a no ser suficiente, asociado claramente a este apego a ser suficiente. ¿Cómo me apego a ser suficiente? Pensá, por ejemplo, ahora, aquellas personas que parece que descansar les da culpa. Fallar se siente peligroso. No se permite, ¿no?, esta cuestión de relajarse y decir, bueno, hice lo que pude. No, eso no existe. Necesita hacer más y más y más. Y si no lo hace, va a quedar insatisfecho. Y va a sufrir, inclusive, porque piensa que no está haciendo lo suficiente. Se esfuerza más, trabaja más, entrena más. Innecesario, nadie lo obliga. Relacionado muchas veces a posibles infancias donde el amor estuvo condicionado, donde solo había un reconocimiento si había algo que sobresalía, donde se necesitó sobresalir mucho para recibir algo a cambio. Un miedo aprendido a no ser suficiente. Y no es que es una persona muy autoexigente, es un miedo aprendido a no valer. Pensemos ahora en otro miedo, el miedo al rechazo. Aquellas personas que necesitan editar un mensaje antes de mandarlo 10 veces, que necesitan pedir perdón todo el tiempo. Podríamos identificarlo muchas veces también como aquellos que toman la menor cantidad de riesgos posibles. Mejor no llamo, mejor no digo esto porque mira, si no les gusta, ¿qué voy a hacer si propongo algo y no era lo adecuado? Y si piensan mal de mí, no quiero quedar mal.
Personas que probablemente crecieron en ambientes donde el conflicto no era un lugar seguro. Un ambiente donde quizás ya existían los conflictos y no era un lugar seguro. Entonces la mejor opción era ser ese niño que no molesta, ese niño que no hace nada, ese niño que está tranquilo, y esa era la manera de ser aceptado. Donde ser aceptado dependía casi de no molestar. Desde el budismo podríamos decir que es un apego a la mirada del otro. Y desde la psicología, un sistema nervioso que vive al rechazo como una amenaza real. Y vivís tu vida no cuidándote del rechazo puntual, sino cuidándote de una herida vieja. Otro de los miedos muy fuertes y que aparece muchísimo también en consulta es el miedo al abandono. Escenas donde quedarse duele menos que irse. Personas que justifican mucho al otro, inclusive cuando el otro lo lastima. Escenas donde se prefiere la compañía que duele antes de que estar solo. Y aparecen esas justificaciones de, bueno, no es tan grave, ya va a cambiar. Podemos vincular esto a infancias donde hubo muchísimas ausencias emocionales, separaciones, muchas distancias, inestabilidades, inclusive desde muy temprana edad. Desde el budismo podríamos hablar de un apego al otro como refugio. Y desde la psicología se ve como un miedo a la separación. Prefiero quedarme en esta relación, en esta amistad, en este vínculo, no por amor, sino por miedo. Prefiero quedarme antes que aceptar que perdí algo, que hubo una separación. Y de nuevo, uno no está defendiéndose de ese vínculo específico, sino de heridas viejas que están ahí presentes aún. Otro miedo central es el miedo a perder el control, a la incertidumbre. Aquellas personas que necesitan completar los silencios, que necesitan tener respuestas rápidas, esto de decime cómo va a pasar, cómo lo vamos a hacer, no me cambies los planes. Esta necesidad de saber, posibles infancias donde hubo muchísimo caos, donde hubo muchísima imprevisibilidad, adultos inestables. El budismo lo podría entender como este apego a la ilusión del control. Y desde una mirada más neuro podríamos ver una ansiedad intentando regularse. Controlar no es seguridad, es intolerancia a la incertidumbre. Pensemos ahora en el miedo a la pérdida, ese apego a lo conocido. Un apego que se esconde atrás del mejor no cambiar de trabajo, no soltar un vínculo, no cambiar de trabajo, quedarte inclusive en lugares donde ya no sos vos. No es lo ideal, pero por lo menos es lo seguro. Relacionado a posibles infancias donde hubo duelos no procesados, posibles pérdidas, inclusive muy tempranas, y genera que hoy lleve una vida donde tengo miedo a perder esa seguridad. Y entonces me aferro, me apego. Para el cuerpo, perder se siente, podría decirte, hasta como si fuese morir un poco. Estos miedos no son defectos, son protección para algo que alguna vez tuvo sentido. El budismo no juzga estos apegos, estos miedos, simplemente los observa y desde la psicología uno no los condena, pero sí busca entenderlos, comprenderlos, de dónde vienen, por qué y cómo puedo hacer para trabajar sobre estos miedos y tener una vida donde el sufrimiento, aunque es inevitable, sea menor. No reaccionamos a la vida, reaccionamos a algo que alguna vez nos dolió y nuestra mente aprendió a evitarlo. Cuando empezás a ver desde qué miedo reaccionás, ese miedo no va a desaparecer, ese sufrimiento no va a desaparecer, pero por lo menos va a dejar de mandar. Probablemente a lo largo del video hayas podido reconocer algunos de esos miedos que crees que aparecen más continuamente en tu vida, o inclusive, porque es más fácil, algunas personas que crees que tienen ciertos miedos. Lo importante es que puedas reflexionar sobre ellos y así animarte a trabajar. Si este video te gustó y te interesa saber mucho más y profundizar, inclusive mediante técnicas budistas para cómo lidiar de mejor manera con este sufrimiento, quédate por acá que te lo voy a compartir directo con ellos.